días. Yo le decía ahorita a Iván y a Felipe que yo no había visto el partido, yo soy hincha del Santa Fe. Felicitaciones a los de Millonarios que le hicieron fuerza a Santa Fe. Perdón, a Bucaramanga. Le salió. No, yo les decía que yo ya no tenía, digamos, como esa capacidad de ponerme a ver el partido, ¿cierto? De pronto hasta me da un paro cardíaco por ahí. Pero pensándolo bien ahorita, no, sí puedo. Porque el hecho de que el Señor nos ponga y nos tenga en cuenta para pararnos enfrente de la congregación y predicar su palabra, eso lleva mucho más emociones que el partido. Estoy seguro, no lo vi, pero me dicen que estuvo muy, muy, muy emocionante. Y bueno, eso es lo que el Señor me pone, y he estado muy nervioso y ansioso. Y bueno, Dios me use el día de hoy y que todo sea para gloria y honra suya. Y hablábamos en esta semana, no sé si a todos les llegó el póster de Dios nos demanda de su sabiduría. Y es el simple hecho de que el Señor lo que busca en nosotros es que tengamos su sabiduría. Y nos la demanda porque es necesario para que nosotros como iglesia pues así también funcionemos, ¿cierto? No solo como creyentes, sino que seamos parte también integral de cómo funciona la iglesia. Y eso nos demanda de su sabiduría. El pasaje está en Santiago 1:5, todavía no lo vamos a leer, yo ponía esta imagen y ahí esa muñequita ahí preguntándose, uno de estos no es como los otros. Estoy seguro que casi todos conocen las imágenes de Plaza Sésamo, ¿cierto? Y el propósito de Plaza Sésamo. Y hay algo ahí que no coincide, y es E.T., ¿cierto? Entonces, él no pertenecía a los de Plaza Sésamo. Él es diferente de todos los demás. Y no sé si ustedes se acuerdan de la canción, una de estas cosas no es como las otras, es diferente de todas las demás. Y es precisamente eso lo que Santiago, a través de esta epístola, nos quiere decir que el Señor está tratando un tema muy específico para con la iglesia. Ahorita vamos a hacer un pequeño resumen. No sé si se acuerdan que yo estuve hablando también de la epístola de Santiago, pero los versículos del 2 al 4, la oportunidad anterior, han sido muy distantes, van a seguir siendo un poco distantes, pero yo quiero seguir con Santiago porque yo les decía, mi deseo es hacer mi fe práctica, ¿cierto? Que se vea y que sea algo tangible dentro de la iglesia y para aporte realmente a lo que es el avance del reino. Y bueno, Santiago trata estos temas muy específicos, cómo vivir en fe dentro de la iglesia, cómo el creyente debe empezar a manejar y a vivir una vida de fe y en sabiduría del Señor. Y lo que el pasaje ahorita nos va a ir enseñando es que ojalá dentro de la congregación, dentro de la iglesia, no haya ese alguno, porque ahorita vamos a ver ya específicamente dentro del pasaje qué significa eso. Que no haya ese niño diferente, que no haya ese creyente diferente que discordina de todos los demás, que no es igual, que no anda, no porque los demás de pronto seamos o tengamos alguna propiedad en especial o algún carácter en especial, no, sino que reflejamos el carácter del Señor Jesucristo. Y si hay alguien que no lo hace, pues esa es la atención que ahorita nos va a llamar precisamente, y la demanda que el Señor nos hace de la necesidad de tener la sabiduría del Señor. Y hay un desafío y un propósito de la enseñanza, y es que es exhortarnos a cada uno de nosotros como esos creyentes dentro de la iglesia, para que entendamos el peligro latente de lo que representa ser un creyente. Y yo bueno, no está ahí sino casi hasta el final, una frase que me parece muy importante y que es concordante con lo que Santiago viene diciendo: sin aguante a la prueba. Seguir al Señor no es un tema, y creo que Víctor lo tocó el domingo pasado, de que todo es color de rosa y ya todo funciona. No, esto requiere que nosotros seamos aguzados y edificados y que tengamos el aguante por las causas del Señor Jesucristo.
y la vez pasada veíamos que ahorita lo vamos a leer y a resumir un poquito con respecto a lo que Santiago nos da a entender de la necesidad de tener ese carácter y esa fe necesaria para soportar. Y entonces resulta ser un creyente débil, resulta ser un creyente desorientado. Ahorita vamos a ver por qué desorientado, inseguro, falto de fe. Y es eso lo que debe exhortarnos el día de hoy, de acuerdo a lo que nos dice el pasaje, pero asimismo que reaccionemos si ese es el caso. Si me identifico como ese creyente que está ahí como débil, como que todavía no tengo ese aguante por el hecho de seguir al Señor, las decisiones que tengo que tomar, pues entonces reacciona ya mismo, y eso es lo que el Señor nos va a ir diciendo ahorita, y es un desafío para la iglesia, y que reaccionemos de acuerdo a como el Señor nos enseña en su palabra. Antes de leer el pasaje, quiero hacerles un pequeño resumen. Este es Santiago que estamos viendo en esta epístola, y lo aclaramos, es un resumen de lo que había dicho la vez pasada, pero se está refiriendo al hijo de José y María, al medio hermano del Señor Jesucristo. Y ya sabemos y entendemos por qué medio hermano. Y bueno, su nombre, que es Jacob en hebreo, pues es lo tenemos como Santiago I, pero es una derivación llegada al latín, y en ese tránsito pues llegó a ser Santiago, y lo que quiere es decir es recompensado por Dios, o Dios recompensará. Fue uno de los primeros obispos dentro de la iglesia cristiana, esa iglesia primitiva, en su mayoría por judíos, conformada por judíos, porque por ahí empezó. Y esta iglesia estaba apostada allí en Jerusalén, y Santiago estaba al frente de esta iglesia. Él dice que se dirigía a la iglesia constituida por los que se encontraban en la dispersión, refiriéndose a su pueblo, los que habían tenido que salir, pero pues muy seguramente también el evangelio había llegado en ese momento a gentiles, y se ocupa precisamente de lo que les digo, de trabajar con la iglesia, exhortar a los creyentes en una serie de cosas que vivimos nosotros hoy en día, que no son diferentes a las que ellos vivían en su momento. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta, este es un pequeño resumen, y ahora sí hagamos la lectura. Yo quiero aclararles algo. Hoy el pasaje de estudio es Santiago 1:5, pero es la primera parte de 3 partes que vamos a ver. En la próxima que me toque, entonces vamos a ver la segunda parte, y después la tercera. ¿Cuánto va a pasar? Bueno, todavía no les puedo decir, pero es importante que si tienen en donde tomar sus apuntes para que no vayamos perdiendo el hilo, porque cada vez el resumen va a ser más pequeño, porque si no me tomaría todo el tiempo hacer el resumen. Pero leamos entonces la primera parte, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Quiero que oremos. Padre, gracias por el privilegio que me da, Señor, de poder estar enfrente de la congregación y poder predicar tu palabra. Solo rogarte que estés en control de mis emociones, de mi mente, de mi corazón, que pueda ser fiel a lo que tú nos quieres decir, Señor, para que también todas nuestras vidas sean afectadas por tu palabra, Señor, y podamos entender la necesidad de salir a veces de esos baches, Señor, que tenemos, de esas áreas grises que de pronto nos acosan en nuestra vida, pero que podamos salir también conforme tu guía y lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, y de esa relación que podamos tener contigo, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre. Encomendamos este tiempo en tus manos, y lo hacemos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, este texto específicamente viene complementando lo que decía en Santiago del 1 al 4, y es esa gran exhortación a la iglesia sobre esos creyentes que deben estar en fe, llenos de la fe del Señor, y que esa fe es, digamos, como un escudo que se nos
que podemos tener nosotros los creyentes, precisamente para soportar absolutamente todas las adversidades que puedan llegar a causa de seguir al Señor Jesucristo, no a causa de las cosas del mundo, sino a causa de seguir al Señor Jesucristo. Y entonces es necesario entender que aquí conecta eso que venía diciendo Santiago, la palabra del Señor a través de Santiago, y entonces dice, y si uno de vosotros, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Entonces, está encadenando lo que venía diciendo, pero entonces está diferenciando a ese creyente que, ojo, pilas. Si alguno tiene la falta de sabiduría y no está aguantando las consecuencias de seguir al Señor, la causa del Señor, no es capaz de tomar las decisiones necesarias a causa de seguir al Señor para arreglar su vida delante de Dios y que sea conforme a lo que el Señor quiere de su iglesia, entonces es porque está falto de sabiduría. Y entonces pídala a Dios, y entonces le llegará abundantemente y sin ningún tipo de reproche. Eso es lo que nos está diciendo ahora este pasaje, y aquí vamos a empezar entonces a desarrollar lo que el Señor nos está diciendo. Uno es empezar a tomar la medida urgente, y Dios nos demanda de su sabiduría es porque sin la sabiduría, ponemos en peligro la obra del Señor. Alguien dirá, no, pero pues, ¿qué pasa si yo voy o no voy? ¿O qué pasa si me edifico o no me edifico? Eso es una cuestión mía con el Señor y ya. Pues no, también tiene que ver con todos los demás, con todos nosotros. Imagínense ustedes, hablando de Plaza Sésamo, todos haciendo los jueguitos y enseñándole a los niños, y uno que no enseña. Pues está haciendo torpe la labor de los demás. Y ese peligro surge, el peligro llega cuando empieza a aparecer ese alguno. Y aquí está en modo singular, y el alguno pues habla de un número que no es muy elevado por el momento, ¿cierto? Es de pronto solo uno. Y si empieza a sumar es porque está afectando a todos los demás también, entonces ya no es el alguno sino los algunos. Y recuerdo, no sé si quienes de aquí estuvieron en ese entonces, hace algunos años, Iván predicó sobre los algunos. Y me impactaba en ese entonces la dinámica de esos algunos para entorpecer la obra del Señor, y entorpecer la iglesia, y entorpecer su casa, y entorpecer la ciudad, el departamento, la nación, el mundo. Para Cristo lo entorpece. Y me quedó sonando siempre esos algunos, y entonces me causaba curiosidad que en la Reina Valera aparece en singular el alguno 236 veces, y en plural 163 veces. Ahora, si sumamos esos dos, quiere decir que en algún momento ese alguno lo que hizo fue empezar a expandirle la epidemia a los demás, ¿cierto? Es la manzana que de pronto está dañando la cosecha. Y bueno, no todas las referencias de alguno o algunos en la Biblia se refieren exactamente a lo mismo, ¿no? Porque ahora les pongo un ejemplo, que puedes estar aprovechando ese alguno hoy para tomar una decisión para tu vida. El Señor siempre considera que todos tengamos la sabiduría del Señor. Ese es el principio fundamental de Dios. Te he dado mi palabra, te he dado la vida eterna a través de mi Hijo Jesucristo, te he dado todas las herramientas, tienes a tu iglesia. Debes tener la sabiduría, seguramente. Pero como también nos conoce el Señor y sabe que de alguna manera u otra siempre somos débiles y siempre tenemos esa torpeza, entonces pues esa consideración entonces tiene que pasar. Sería una realidad, pues voy a hacer, me pasé un poquito esta realidad, sería si fuésemos fieles, ¿no? Todos. Pero como el Señor sabe que no somos fieles, entonces nos hace ese llamado de urgencia. Y si alguno de vosotros, ese ir rompe con
con lo que venía diciendo de alguna manera, y si alguno de vosotros nos hace ese llamado de urgencia, y es un llamado de urgencia para que reaccionemos. Veamos 1 Corintios 3:18. Nadie se engañe a sí mismo. Este lo vamos a leer de aquí, y algunos los vamos a buscar en la Biblia. Y dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ahora, ¿cuál es el problema con el alguno? Que empieza a perder esa humildad, disposición de corazón, y empieza entonces a ver de manera diferente al que está sentado a su lado en la iglesia. Empieza a ver de manera diferente al pastor, a sus líderes, a sus maestros, y entonces empieza a ver los defectos y empieza a criticar y empieza: yo soy mejor que el otro. Y entonces empieza a afectar indudablemente eso, y lo que el Señor nos está diciendo: ojo, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Empiece a derribar esas cosas en su corazón y empiece de cero. ¿Cuál es el problema? Deje que el Señor empiece a trabajar en usted y que sea Él el que lo moldee. Y ahorita más adelante vamos a ver muchas consecuencias con respecto a esto, cuando no tenemos esa humildad y cuando no sabemos y hemos perdido el rumbo y no queremos llegar a ser verdaderamente sabios. Debemos examinarnos nuestra actitud delante de Dios para que podamos ser transformados. Si nosotros no estamos mirando eso, tenemos que empezar a cuestionarnos si ahora vivimos para Cristo. Porque el problema no es el que está sentado al lado nuestro, el problema no es el pastor, el problema no es el maestro, el problema es mi relación delante del Señor. Y ahí es cuando empieza a llegar ese alguno, y es preguntarnos: ¿vivimos para Cristo? ¿Hacia dónde vamos? ¿A quién estamos mirando? Ese alguno deja de mirar al Señor Jesucristo para empezar a mirar a su alrededor y empezar a mirar al mundo. Y ahí es cuando empieza a crearse esa brecha. Veamos Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, es importante que lo vayamos entendiendo, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y bueno, aquí hay varias consideraciones y son muy importantes, pero el Señor siempre va al punto. Bueno, si estás viviendo para Cristo, ¿qué haces mirando para otro lado? Si estás viviendo para Cristo, ¿por qué no te dedicas a las cosas del Espíritu de Dios que está en ti? El Espíritu Santo, ahora eres templo. Pero si eso te abruma tanto, y si eso te da miedo, y entonces tendrías que empezar a concluir a ver si el Espíritu del Señor está en ti. ¿Alguien se puede dar cuenta hoy en día, no importa cuántos años haya estado aquí sentado los domingos, no importa cuántos discipulados hayas tomado, y te das cuenta que no eres salvo? Puede suceder, he escuchado de casos muy importantes con respecto a eso, gente que por años iba a la iglesia, se discipulaba inclusive, pero su corazón nunca desprendió de esa altivez delante del Señor y nunca quiso empezar de cero, nunca dejó que el Señor transformara su vida, y ese era el alguno que estaba ahí, y ahora se dio cuenta que no tenía el Espíritu Santo, se dio cuenta que no era salvo. Pero bueno, no necesariamente tenemos que llegar a ese punto, simplemente es pensar de que sí, y a manera de reflexión, yo tengo el Espíritu Santo, pues debo pellizcarme de alguna manera y empezar a trabajar conforme el Espíritu. Ahora no vivimos en la carne, eso es importante. Ahí es cuando nos empezamos a diferenciar, si es que empezamos a ver las cosas del mundo y no al Señor Jesucristo. Perdemos el rumbo, perdemos la dirección,
Y vamos a ver ahorita más adelante hasta dónde llega el hecho de perder la dirección. Por un alguno llegó la caída de la humanidad. Increíble. Y aquí hay un ejemplo, pues indudablemente tiene que ver con Adán y Eva. Andaban despistados en un momento determinado en el Edén. Y el contexto es que el Señor andaba con ellos en el Edén, y específicamente con Adán. Y le enseñaba las cosas que tenía que enseñarle a Adán. Las cosas que Adán debía conocer en ese momento, se las estaba dando a Adán. Y le había dicho específicamente que no podía comer de un árbol, pero él, ojo, porque aquí empieza la sutileza para abrir esa brecha con el alguno. Lo que el Señor le había dicho a Adán se limitaba al hecho de que no podía comer de un fruto de un árbol en el centro del Edén, porque morirían. Él nunca le dijo porque iban a tener sabiduría, porque iban a tener conocimiento. Dijo, si comen de ese árbol, van a morir. Eso se lo dijo a Adán antes de Eva. Asumimos que después Adán le dijo a Eva, pilas, no puede comer de ahí porque el Señor dijo que moriría. En eso fue fiel. Pero por alguna manera, causa, no la conozco, no la dice en la palabra del Señor, pero es evidente que estaban dispersos. No estaba Adán con Eva, la dejó sola, pero aparte de eso estaban, quién sabe, haciendo qué otra cosa, ¿cierto? Cada uno en su lugar. Dejaron de andar con el Señor, dejaron de clamar a Él y de pedirle a Él su consejo y sabiduría, la que necesitaban en ese momento. Y entonces, pues lógico, llegó la presa de la seducción. Vamos a buscar en 3 versículos ahí en Génesis, por favor, eso sí, busquémoslo. El primero es el 3:3. Dice, pero hablando ya de cuando había habido la desobediencia, hablando de Eva, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eso era lo que le había dicho el Señor. Ahora veamos el 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. ¿Qué debió haber hecho Eva? Preguntarle a Adán, o pedirle al Señor su consejo. Pero sucedió todo lo contrario, no le preguntó a nadie. Hizo lo que su codicia le permitió hacer. Y entonces veamos el 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Eso nunca se lo dijo el Señor a ella, ni a Adán. ¿Por qué ahora ella dice que para alcanzar sabiduría? Porque estaba escuchando en otro lado. No estaba escuchando al Señor. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ojo, el alguno hizo caer la humanidad. La consecuencia, pues indudablemente fue un creyente débil, vulnerado, no fogueado en batalla, se convierte en presa fácil. Y le engañó. No conocía los pocos, si queremos hacerlo entre comillas, los pocos pasajes de la Biblia que el Señor ya les había dado a ellos en su corazón. Si estuviesen escritos igual, no los hubieran entendido ni los hubieran leído, porque estaban en otra cosa. Entonces debemos tener cuidado con no repetir nosotros, por lo menos. Ya la humanidad cayó indudablemente, pero el Señor nos ha dado la esperanza, y ahorita vamos a ver cómo también el Señor no deja cabo suelto en todo esto. Pero lo cierto es que la humanidad cayó y ahora nosotros fuimos herederos, ¿cierto? Ahí sí, como dicen, pailas nosotros, porque ahora somos herederos de precisamente del pecado de ellos, de la desobediencia, de haberse desviado, de haber perdido el rumbo, de haber sido la brecha, de haber sido ese alguno. Y bueno, ahí terminaron siendo algunos, porque Adán no dijo nada al final, ¿no?
aguantó todo. Eso significó un impacto negativo increíble, increíble para la humanidad. Pero esa misma situación es el mismo creyente que pone en peligro la iglesia. Porque si observamos bien y meditemos un poco en esto, el Señor ya nos ha dado su palabra. Por amor, entregó a su Hijo Jesucristo para darnos la salvación. Ahí empezamos con que ya nos dio todo. Su Santo Espíritu mora en nosotros. Y tenemos su palabra, pero también tenemos a la iglesia. Y en este caso la iglesia local, pero así sucede en cada una de las ciudades, así sucede en Colombia para Cristo, y así sucede en el mundo para Cristo. De los creyentes que realmente son hechos hijos de Dios. Y ya nos ha dado su palabra y nos dio a una iglesia donde tenemos a nuestro pastor, tenemos a nuestros líderes, tenemos a nuestros maestros. Y entonces, si llega la duda, si llega a hablarnos el enemigo al oído, ¿a quién le vamos a preguntar? Si es cierta esa tergiversación que él está haciendo de la palabra. Ah, no, nos vamos a ir al mundo porque allá es chévere. Entonces vemos hoy 10,000 predicadores que están en las redes sociales hablando cualquier cantidad de sandeces. Pero uno se pone a mirar todos los que están ahí, que opinan y dicen y le dan like, y dice que Dios lo bendiga, pastor, que Dios lo... y está diciendo un montón de mentiras, desviando la palabra. Pero ese creyente débil, pues indudablemente empieza a maquinar, le quita y le aumenta cosas a la palabra del Señor, ¿cierto? Uno escucha un montón de dichos por fuera en la calle, de cosas que ni siquiera están escritas en la Biblia, pero la gente cree que están escritas, y uno dice, pero eso no lo dice el Señor en ningún lado, ¿cierto? Madruga, y el que madruga Dios le ayuda. Y el testimonio afecta indudablemente para que nosotros llevemos el evangelio. Si alguno pone en peligro a la iglesia, veamos Efesios 4:14. Y es ese llamado. Y si alguno de vosotros, para que ya no seamos niños fluctuantes, si está hablando a los algunos, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean emplean con astucia las artimañas del error. Y muchos creyentes, falta ver si son verdaderos, caen en eso. Se dejan engañar fácilmente y ponen en peligro. Y ahí es cuando llegan esas frases que uno dice, ese que se creía cristiano, y véanlo ahí. Miren, tanto que habla. Pero es que está encaminado mal, está desorientado, está haciendo lo que no debe hacer. Por eso el Señor ahorita nos va a decir, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahorita lo vamos a ver. Si alguno se identifica con eso, pues es importante que vaya meditando en este momento con respecto a lo que el Señor nos dice. Veamos en Lucas capítulo 17 versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Porque una de las cosas que generalmente uno escucha en un creyente que tiene algunas flaquezas o debilidades es que, no, pero es que eso es muy difícil. No, yo como ir a predicar el evangelio es muy difícil. Porque hay un montón de cosas en el mundo que son barreras y vemos las barreras. Y entonces empezamos a poner problemas. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Vámonos pilas. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y sí, estamos hablando de salir a predicar el evangelio, y si alguien lo recibe al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, y aquí quiero hacer
el alguno de los que están en el mundo y que aún todavía no han entrado a la iglesia, tú puedes ahora sí ser ese alguno diferente allá en el mundo y decir, yo me voy a salir del mundo y voy a ir a reconocer a Dios como mi único Señor y Salvador y ser parte de sus hijos dentro de la iglesia. Tú también puedes ser ese alguno positivo, digámoslo así, si es que estás escuchando este mensaje el día de hoy y aún no tienes esa relación con Dios. Pero hablando nuevamente de la iglesia, pues tener mucho cuidado porque podemos ser tropiezo precisamente para los que están iniciando o para los que están por iniciar una vida en Cristo. Y dice el Señor, y aquí esto va a conectar con algo que voy a decir más adelantico, el hecho de que el principio fundamental y la base de la sabiduría es el temor a Jehová. Y aquí dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Si eres un alguno que está haciendo tropezar a los de la iglesia por tu testimonio, porque no estás viviendo lo que el Señor te está mostrando, tienes la mirada en otro lado y lo estás haciendo tropezar, es mejor que te ates una piedra de molino y que fueses arrojado al mar, porque no tienes temor del Señor, no tienes temor de Jehová. Ahorita lo vamos a ver. Lucas estaba ahí en el video. Este tipo de creyentes terminan haciendo la voluntad de Satanás. Y ahorita vamos a ver un ejemplo clarísimo con respecto a eso, el de Pedro. ¿Dimensionas lo que significa ser alguno entre los de la iglesia? ¿Dimensionas ese impacto que puede tener tu vida por ser ese alguno que no es igual a los demás que el Señor está moldeando? El alguno devela una ignorancia de la palabra de Dios. La palabra ignorancia es fuerte, yo lo sé, a mí también me impacta, pero es la ignorancia de la palabra de Dios. No conocer la palabra del Señor nos lleva a que ese alguno sea un peligro latente por donde ande. Tiene falta de sabiduría, que es la parte segunda de este pedacito que estamos viendo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y esa falta de sabiduría es ignorancia de la palabra del Señor. No traza de manera correcta su vida conforme la demanda del Señor. El Señor nos pide que nuestras vidas, y esa es se puede decir que una ¿cómo se dice? Un significado de la palabra de sabiduría delante de Dios es trazar de manera correcta el plan de Dios en nosotros para llegar a conformarnos a su conocimiento, para tener su carácter, ser forjados en su carácter y ser forjados de acuerdo a su gracia y su misericordia. Ahorita también vamos a ver lo importante que es eso. Y la carencia de sabiduría, pues antes de hablar de la carencia de sabiduría, es importante que entendamos que dice el Señor que la sabiduría tiene asiento en el corazón del hombre. Y ahorita al principio hemos visto la actitud del hombre debe ser la correcta, humillados delante del Señor, desprendidos de todo conocimiento que tengamos y dejar que el Señor obre en nosotros. Si es así, en el corazón de nosotros se va forjando esa sabiduría, porque ahí tiene asiento la sabiduría del Señor, en el corazón dispuesto. Por su carencia, pues perdemos la orientación, y ahorita vamos a ver el caso de Pedro, que perdió la orientación. Y habíamos hablado, ahora tenemos nuestra iglesia, nuestra casa, nuestra familia, y no hacemos uso de ella y nos dejamos llevar por el mundo. Veamos Proverbios 1:7. Está aquí en la pantalla. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo les decía ahorita en un pasaje anterior que íbamos a ver algo con respecto a esto. Si no le temes a Jehová, no tienes el principio fundamental de la sabiduría.
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Tienes problemas con tu discipulado? ¿Tienes problemas con tomar decisiones de llegar a tiempo? Las fechas y los días y la hora en que se trazó el discipulado, ¿tienes problemas con eso? ¿El mundo te está abrumando? Estás siendo insensato, porque estás despreciando lo que el Señor te quiere dar. No es cumplir la cita, es hacer la voluntad del Señor. Ahora, pues por voluntad propia uno llega a un acuerdo de una hora y de un día, ¿cierto? Y dice a las 7 de la noche los miércoles, no sé, dependiendo del caso, o los sábados o los domingos. Pero te estás perdiendo de lo que el Señor te está dando y estás siendo insensato, desprecias la sabiduría del Señor. No acudes a tu iglesia, no acudes a tu pastor a buscar consejo, no acudes a tus maestros y a los líderes de la iglesia para atender las cosas de la iglesia, sino que buscas consejo y sabiduría en otros, en el mundo. Si estamos menospreciando la enseñanza de Dios, la sabiduría suya, pues nos falta mucho temor del Señor. No seamos insensatos, porque perdemos la perspectiva, como le pasó a Pedro. Veamos el caso de Pedro, Mateo 16:23. Pero él, estamos hablando del Señor Jesucristo, en ese momento dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y aquí voy a dar una ilustración. Yo no sé si ustedes han visto una parodia que hay de Terminator, y Terminator pues viaja en el tiempo, ¿no? Y viajó a la época de Jesucristo y llegó con sus gafas y todo y su escopeta, y entonces vio a Judas y lo mató. Y el Señor Jesucristo: pero ¿por qué lo matas? Y pues vengo a salvarte, te van a matar, él te va a entregar y te va a matar. Y dice: no, Señor. Y entonces resucitó a Judas nuevamente y otra vez volvió y le disparó, y dice: pero ¿cómo le digo que no lo mate? Esa parodia puede estar siendo prácticamente lo que le pasó a Pedro. El Señor Jesucristo les estaba anunciando a los discípulos que él debía ser entregado y que llegó su tiempo. Y Pedro: no, espera, no podemos hacer otra cosa. Es que no, ¿cómo te das tan duro? ¿Cómo vas a hacer eso? Y entonces el Señor Jesucristo se voltea y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Perdió la perspectiva Pedro, no sabía dónde estaba desorientado, no sabía lo que estaba sucediendo, por qué era necesario que el Señor Jesucristo muriera en la cruz. Y entonces intentó detener la muerte del Señor Jesucristo. Clave para nosotros como creyentes. Nosotros no tenemos audio del cuidado, está duro, pero listo. No tenemos audio, ¿no? Bueno, es difícil de poner. Bueno, yo lo que se me olvidó decirles, lo que quiero ver aquí es la alerta que el Señor pone sobre nosotros, y se requiere un plan de choque. Ay, sí. Pilas, alerta. El Señor nos está diciendo: ¿tiene falta de sabiduría? Pídala. Reaccione ya. No espere más. ¿Le pasó lo de Pedro? Reaccione. Pídala de manera urgente. Alerta. Esto es lo que debemos hacer. La naturaleza de la oración es pedir. Y el Señor dice: pídala. El que tiene falta de sabiduría, pídala. Si tienes falta de sabiduría, pídela. No corregí ese título. No es tiene falta de sabiduría, sino la que está ya pequeñito, pídala a Dios.
ese es el que va ahí. Es que esa corrección se le dije a Berito que si me ayudaba a corregirla ahorita, pero se nos complicó un poquito. Pero es eso, pídala a Dios, eso es lo urgente, eso es lo que tienes que hacer. Y la pedir es oración. Debemos empezar a alinear nuestra oración conforme a la voluntad del Señor, no conforme a lo que nosotros tenemos en la cabeza y creemos que es la oración. Tenemos que alinearnos de acuerdo a la voluntad del Señor. Santiago 4:2-4 es un pasaje que todos hemos leído. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, en los del mundo, en los que nos causan distracción. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si eres ese alguno terco que ya dice y desecha la sabiduría del Señor, el temor del Señor, su enseñanza a su iglesia aún, a sus hermanos, pues estamos de mal en peor en este caso. Ya no eres amigo del Señor, te constituyes en su enemigo. En lo personal, gracias a Dios por enseñarme día a día a ser su amigo. Y ahí me quedo. Yo sé, vivo dificultades, no soy, tengo áreas grises en mi vida, claro que sí las tengo, pero le pido a Dios, lo aprendí. Es el único que puede sacarme de ahí. Y tengo el corazón dispuesto para crecer en mi iglesia. Y si mis hermanos me acusan por algo porque no es conforme la palabra de Dios, lo recibo con humildad. Hazlo así, porque es lo que nos dice el Señor. Busquemos en el mundo las respuestas. Dios nos ha provisto de todo. Veamos Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría. Busquémoslo, por favor. Proverbios 2:6. Iba a leer 1:6. Bueno, 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia a través de su palabra. Esta es la palabra del Señor, es lo que, bueno, el nombre de nuestra iglesia, la Biblia dice, y procuramos ser fieles, hacemos el esfuerzo necesario para poder ser fieles y ver su palabra y ser enseñados por él. Veamos Hebreos 4:15-16, ese sí está aquí en el video bin. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor nos conoce, para Él no es desconocido nuestro pecado, para Él no es desconocido nuestras áreas grises, nuestras debilidades, pero el Señor pone a disposición todo su ser para recibirnos en el trono de la gracia y decir: ve, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y orientarnos
y hallar su misericordia y su gracia para el oportuno socorro. Confiadamente, hagámoslo, porque nos da miedo orarle, porque tenemos problemas con eso. Lo que sigue en nuestro pasaje es que nos da abundancia, porque pedirle en oración abre las puertas de los cielos y sus riquezas. Y aquí estamos hablando de sabiduría, de toda su palabra, de su carácter, de su amor. Y lo mejor es que pidamos a ese Padre de amor. Ahora, ¿alguien tiene dudas del amor del Señor? Pues solamente pensemos en el Evangelio y se nos quitan todas las dudas. Se entregó a su Hijo, se hizo hombre en la persona de Jesucristo, pasó entre nosotros sin mancha alguna, fue vituperado, fue torturado, fue muerto en la cruz, llevado a la cruz sin pecado, derramó su sangre, murió y derramó su sangre por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día para redimirnos y darnos vida eterna. Ese es el grande amor del Señor. Y entonces lo que nos está diciendo es que le pidamos a Él, que es misericordioso en abundancia, y no podemos dudar de su grande amor. Veamos Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es importante, este pasaje que estamos leyendo aquí, porque ahorita lo que sigue es que de todo ese amor, de toda esa sabiduría que le estamos pidiendo, Él nos la da en abundancia, pero sin reproche alguno. Y aquí tenemos eso, Cristo, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto tenemos que entenderlo, porque dimensionamos todo el amor del Señor. Y ahora, ¿cómo no nos va a dar la sabiduría en abundancia? Siempre el Señor ha suplido todo, aún nuestras necesidades terrenales, con un propósito. Y por eso vamos a ver Mateo 14:20, para que veamos, todos nos maravillamos de este milagro siempre, ¿cierto? De la multiplicación de los panes. Y fue increíble, en abundancia. Aquí, Mateo 14:20, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, no había pan, no había peces, se multiplicaron los panes, los peces, y comieron todos, sobró, se saciaron, y fuera de eso les tocó rellenar canastas de sobras. Ahí está la abundancia del Señor. Entonces, ¿cómo no vamos a pedirle nosotros esa sabiduría que necesitamos y que Él nos dice que nos va a dar en abundancia? ¿Cierto? Abundantemente es lo que nos dice el Señor que nos va a dar. Imagínense nuestras cestas, nuestros canastos llenos de sabiduría. ¿Cómo serían nuestras vidas? Indudablemente. Nunca, el Señor nunca nos ha reprochado absolutamente nada. Para hablar de la última parte, y sin reproche. No hemos sido reprochados en nada. Que el Señor nos pida que seamos fieles es una cosa, pero eso no es un reproche. Es algo natural que Él espera del hecho de nosotros tener el Espíritu Santo. Salmos 103:10 está aquí en el tablero. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Si fuese así, estaríamos muertos. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si te crees limpio delante del Señor, pues recibe la demanda de Él, el juicio.
Ahora, también puedes recibir juicio de lo que el Señor nos demanda, pero a través del Señor Jesucristo, quien fue el que pagó el precio. Ya no lo tengo que pagar yo. Porque dice Romanos 10, 9 y 10, ¿no? Que con el corazón y con la boca se confiesa para salvación. Y el corazón justicia, hace justicia, si no la has hecho en tu corazón. Si nos visitas por primera vez, si no conoces el Evangelio del Señor Jesucristo, hoy puede ser ese día. Y dice el Señor que esa abundancia, si la pedimos, llegará a nosotros sin reproche alguna, pero tiene un efecto también, un efecto bien bonito. Solo con la sabiduría, con la abundancia de la sabiduría del Señor alcanzaremos frutos. Cuando el Señor da algo, hay fruto. Dice que y le será dada. Nos dio la salvación, hay fruto en nosotros, el Espíritu Santo. Nos dio el Espíritu, empieza a haber fruto en nosotros, a cambiar una vida nueva. Somos nuevas criaturas. Nuestra vida es transformada. Y nuestra vida empieza a crecer conforme al Espíritu del Señor. Es lo que el Señor espera de nosotros, que crezcamos. Y ese será, no es cuestión solo de recibirla, porque sí, Él quiere nuestra plenitud para su honra y su gloria. Él nos eligió no para dejarnos ahí abandonados, ¿no? Ya. Les he dado la salvación, defiéndanse. Eso fue de pronto lo que pensó Adán y Eva. No, ya el Señor nos dio todo aquí, ya nos ha enseñado un montón de cosas, ahora estamos por nuestra cuenta. No, el proceso sigue. Y es ahí donde tenemos que tener muchísimo cuidado, porque veamos Juan 15, 16. Entender que esto no es por casualidad, esto no es porque sí, no depende de nosotros, y es importante entenderlo. Está aquí en el videoín. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice que el Señor dice, y le será dada toda esa sabiduría. Dada porque está refiriéndose también al hecho de que Él nos eligió a nosotros y tiene un propósito para eso. Dice que nos eligió a nosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Te doy la sabiduría en abundancia, pídela. Te la doy en abundancia, te la doy sin chistar nada, ¿cierto? Sin reproche alguno. ¿Pero para qué? Para que llevéis fruto. Y fruto que permanezca, dice el Señor. Y de ahí en adelante, fíjense todo lo que se sigue desprendiendo, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé, en el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros todas las oraciones decimos en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el impacto que tiene el algún que puede estar distraído, desenfocado, pero el Señor no deja cabo suelto, y entonces dice, si eres ese alguno, debes pedir, debes orar, debes alinear tu oración conmigo, y yo te abriré los cielos en mi abundancia, en sabiduría. Con Eva y con Adán pasó algo clave, que en lo que tiene que ver con el estudio de la palabra del Señor, en modo, tiempo y lugar. Eva muy seguramente quiso adelantarse a conocer secretos que aún a ella no le era necesario revelarles. No era la manera, porque se la dijo Satanás. No era el tiempo, ni era el lugar. No conocemos los detalles de lo que el Señor quería para ellos más adelante. Pero ella se quiso adelantar. Ay, ese árbol me puede dar sabiduría. Si tú acabas de nacer en la iglesia, sigue el proceso.
No te adelantes, no quieras saber cosas que el Señor de pronto aún no te está revelando. El Señor nos dice que somos renacidos y que somos esos bebés y después somos esos niños. Él lo compara precisamente con el nacimiento de un niño. Y después somos esos adolescentes en Cristo y después somos esos ya adultos en Cristo y ancianos en Cristo. Y no estoy hablando de la edad, estoy hablando del crecimiento espiritual. Un joven puede ser un anciano en Cristo porque ha crecido conforme a la palabra del Señor. Alguna vez, no sé si a cuántos les ha podido pasar aquí, y eso pasa mucho con los niños. Yo cuando estaba muy sardino, el esposo de una de mis hermanas era costeño, ¿cierto? Grandote y muy, muy arraigado a sus raíces costeñas. Y entonces íbamos pasando cerca a una tienda y a mí me gustan siempre, me han gustado las panelitas de leche. Y entonces pues entramos a la tienda y eso, y yo le dije que yo quería una panelita y él efectivamente me la compró. Y yo me la comí, pero yo quería más. Y ahí en qué hice, pataleta. Él me dijo que no más, ya me había dado lo suficiente. Yo hice pataleta. Entonces él a su manera, y no sé a cuánto les ha pasado, a mí me pasó y es real, dijo, ok, ¿usted quiere más? Me compró un montonón, o sea, una bolsada llena, pero me puso una condición: te las come aquí, ya. Esa lección fue terrible para mí porque ya estoy fogueado en eso, entonces me pueden regalar todas las panelitas que quieran. Pero el asunto aquí es lo siguiente: el Señor, aún abriendo los cielos de sus riquezas en sabiduría para nosotros, nos las va entregando en la medida en que nosotros vayamos creciendo. Y es tener la humildad, la sencillez y la fe necesaria para entender que tienes que crecer. No es mágico. Y eso es el desafío que hoy debe quedar en nosotros, que nos da el entendimiento de un plan para nuestra vida, una vida en Cristo, y es un plan para llevar el fruto de almas. Si no eres parte de la iglesia hoy, de pronto si has escuchado esto y se ha tocado tu corazón, es porque aún andas en el mundo, pero aquí está la oportunidad de ser ese algún que quiere salir del mundo, y está bien, es positivo eso, y quieras ser parte de la familia del Señor, de la iglesia. Nuestras conclusiones, sin importar la circunstancia que estés viviendo hoy y las condiciones de ese alguno hoy, si te has identificado con algo de lo que hemos hablado, actúa ya mismo, y ya sabes cómo: oración. Pídele al Señor la sabiduría, porque no solo te pones en peligro a ti, sino que pones en peligro a la obra del Señor. La sabiduría que necesitas proviene de Dios, y Él nos la demanda para que podamos resistirnos a la sutileza que el enemigo usa para engañarnos, así como engañó a Eva, aún así como engañó a Pedro. Dios nos provee una sabiduría de manera abundante y sin reproche para que podamos dar de lo mismo y dar fruto. Es lo que tú tienes que darle a los demás también, la palabra del Señor, lo que el Señor te ha regalado a ti. La oración es la herramienta eficaz para la comunicación continua con Dios, así que debes alinear tu oración con la voluntad de Dios para con nosotros. Vamos a orar. Padre misericordioso, Señor, gracias por tu bondad, por tu palabra, porque nos has regalado esta primera parte, Señor. Es una serie de pasajes que nos dan la idea clara y en contexto de todo lo que tú quieres de nosotros. Hoy vimos apenas una parte, Señor, pero es
es tu palabra y es lo que quieres para nosotros, y es muy claro, Señor, lo que debemos hacer si de alguna manera empezamos a desfallecer o a perder el rumbo y afectar la obra, Padre Santo, Señor. Queremos poner nuestro corazón alineado a ti, Señor, en humildad, en sencillez, desprendiéndonos de todo conocimiento, de toda sabiduría humana, Señor, y tener y esperar en ti con fe, Padre, para que tú nos vayas enseñando y dando ese crecimiento que necesitamos, Padre amado. Por lo demás, rogarte por mis hermanos, Dios, para que en la tarde de hoy tú nos lleves con bien a casa, Señor, que podamos también meditar en cada una de las cosas que nos has hablado. Te damos las gracias, te alabamos y te glorificamos, Señor, y lo hacemos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Si en algo el Señor ha tocado tu corazón el día de hoy y aún no conoces al Señor Jesucristo y no has iniciado una relación con Él, está Felipe, está Juan Pablo, que en máximo 10 minutos bíblicamente te van a mostrar cómo iniciar una relación con el Señor y que dejes de hacer ese alguno o de algunos del mundo para que pases a la iglesia del Señor. Muchas gracias.